Hoy en Erudia Talks tenemos a Milagros Alvarado, con la que vamos a poder compartir acerca de qué crisis, qué problemáticas tenemos este 2026 en el Perú. Así es que le doy paso a Milagros para que nos pueda contar un poco acerca de su experiencia y podamos ver demás temas a través de la entrevista. Hola, ¿qué tal, Rodrigo? Gracias, buenas tardes. Yo soy Milagros Alvarado, soy economista. Tengo experiencia en el sector minero, tengo experiencia en el sector público, soy una exfuncionaria pública y también tengo experiencia en la cooperación internacional, ¿no? Interesante, Milagros. Bueno, empecemos dándole contexto a la entrevista de qué problemáticas crees que tenemos en tendencia este 2026. ¿Hay algunas nuevas que están surgiendo o han surgido hace poco y las que se mantienen a través de la historia? Bueno, creo que tú puedes analizar el contexto país a través de dos importantes variables, las variables internas y las variables externas. Dentro de las variables internas, obviamente hemos vivido un proceso electoral y vamos a seguir viviendo este proceso electoral durante todo el 2026 porque hay cambio de autoridades regionales, locales, comunales en muchos lugares. Tienes también una importante presencia de economías ilegales que se ha venido acentuando cada vez más en el país y que va tomando vida en muchos espacios o regiones, por ejemplo, la minería ilegal en Patás, en Huánuco, y recientemente acaban de establecer el estado de emergencia en Cajamarca. Pero también tienes otros elementos, ¿no? Podríamos sumar más a este aspecto interno, pero externamente también tienes el contexto de la guerra, ¿no? Actualmente estamos enfrentando no solamente una, sino varias guerras. Esta última está básicamente afectando a la economía mundial. Hemos tenido el estrecho de Hormuz, digamos, cerrado por muchas semanas y eso obviamente está afectando la economía mundial y sobre todo el abastecimiento de combustible, ¿no? Para la industria en general, porque no afecta a una única industria, sino que afecta al mundo en general, ¿no? Entonces, frente a esa situación, tú tienes que balancear, ¿no? Cómo es que te enfrentas a estos retos externos, pero también cómo monitoreas desde dentro estos retos internos, ¿no? Y los sectores, cada uno se porta, digamos, o va a ser afectado de distinta manera y por lo tanto también tiene que identificar cuáles son esas respuestas que le va a dar dependiendo de los instrumentos que tenga para poder enfrentarlo, ¿no? Correcto. Y a veces uno ve lejano, ¿no? La guerra de Estados Unidos en el otro lado digamos, del continente. Pero realmente para las empresas esto es una crisis, ¿lo tienen que tomar como una crisis? Lo que ocurre es que este proceso, este momento mundial que se está viviendo está generando un desabastecimiento de uno de los insumos más importantes para la producción en las distintas industrias, ¿no es cierto? Y es el petróleo, ¿no? Y al subir el precio del petróleo, obviamente sube el precio de los combustibles, sube el precio de la gasolina y por lo tanto muchos de los distintos sectores de la economía se ven afectados porque necesitan para su producción el combustible. Entonces se empiezan a generar, digamos, resultados perversos, ¿no? Y hay que tomar medidas. Y definitivamente tienes que estar preparado para esto, ¿no? Correcto. Incluso, y permíteme añadir a la respuesta, el febrero de este año tuvimos internamente también un incidente bien importante, ¿no? Se rompió el tubo que llevaba el gas de Camisea hacia Lima. Correcto. Y eso también nos recuerda que efectivamente el desabastecimiento de combustible termina siendo una variable muy importante para, digamos, la operación eficiente de cualquier empresa, ¿no? Y cuéntanos, ¿cómo llegaste tú al tema del manejo de crisis o al tema de crisis, digamos, profesionalmente? A ver, yo, como lo mencioné al inicio, vengo de dos sectores, ¿no? Principalmente, tengo experiencia en la cooperación internacional y también en el mundo minero en los últimos 10 años. Y es curioso porque ambos sectores manejan muy bien cómo es que uno enfrenta estos espacios o estas situaciones externas, ¿no? Entonces, ya en el mundo, digamos, de la cooperación internacional hay ciertos protocolos, ciertas formas de operar, pero cuando estuve ya en una empresa minera, experimenté un conocimiento mucho más profundo de cómo se abordan estas situaciones, ¿no? Y es principalmente a través de la gestión de la crisis, ¿no? Es cómo te preparas, cómo la enfrentas y qué haces después que termina la crisis, ¿no? Y la crisis puede ser ocasionada por distintos factores, ¿no? Como lo acabamos de ver ahora. Correcto. Y dentro de, digamos, las empresas y tu experiencia en el sector,
¿cuál crees que es el problema que más aqueja, digamos, a las empresas respecto a este tema de las crisis? Lo que ocurre es que pocas la toman con la seriedad que la tienen que tener y la relevancia y la importancia de tener un comité de crisis para poder enfrentar este tipo de situaciones. Y creen que con el equipo que mira la emergencia o el equipo que mira la seguridad o con tu abogado o que con tu equipo de logística vas a enfrentar una situación de este tipo, pero finalmente tú necesitas que toda la institución, digamos, se ponga en alerta y trabaje, porque la consecuencia más difícil de la crisis está asociada con la reputación, con la operación y puede incluso colapsar una empresa, ¿no? Correcto. Y claro, si hablamos de crisis, muchos empresarios o muchas empresas, como bien dices, no le dan la importancia porque quizás creen que es algo muy difícil de implementar. O en tu caso, por ejemplo, ¿qué solución le darías a las empresas que, por ejemplo, recién están dándole importancia a estas áreas? ¿Es algo tan difícil de implementar o sí hay un protocolo que ya existe que podamos seguir, digamos, al pie de la letra? A ver, creo que lo que puede ocurrir es que al enfrentar inadecuadamente una situación, tú puedes volverla una crisis. Entonces, sí es muy importante que se tenga en cuenta estos niveles en que va ocurriendo una situación. Si la situación efectivamente te lleva a que la reputación es dañada, ¿ok? Entonces definitivamente es una crisis. Y no es, digamos, un proceso muy costoso, simplemente estar preparado para ese momento. Entonces hay un conjunto de pautas que se deberían seguir para poder gestionar la crisis, ¿no? La idea es manejar un manual de crisis, tener un comité de crisis, tener muy claro quiénes dentro de este comité de crisis van a participar, cuáles son las responsabilidades que va a tener cada una de estas personas, con qué recursos se va a contar y cómo es que después de haber enfrentado este momento tú vas a cerrar ese momento de crisis, ¿no? Hay como una guía, ¿no? Que está establecida y que de acuerdo muchas veces a la casuística tú podrías estandarizar, ¿no? Dependiendo de la empresa, ¿no? Correcto. Y digamos, en tu experiencia, ¿qué áreas son las que tienen, digamos, los roles más importantes dentro del manejo de crisis? O del comité de crisis, ¿no? Creo que todos cumplen un rol muy importante en una empresa, ¿no? Pero es muy importante además que quien lidera la empresa sea también el que preside el comité de crisis, porque eso le da, digamos, no solo la autoridad, sino la responsabilidad y la posibilidad de delegar efectivamente en todos los actores. El abogado, el comunicador, el especialista en recursos humanos, el responsable de logística, todos tienen un rol importante en ese momento. Y que no es necesariamente igual al que cumplen de manera regular, sino que durante la crisis hay procesos que se tienen que reducir, tramitología que tiene que ser también mucho más diligente, ¿no? Pero es muy importante que todos coordinen y que sean liderados por una única persona para evitar que cada uno desde su rol tome decisiones distintas, ¿no? Me comentabas también tras bambalinas, digamos, que hay ahora hasta la criminología está entrando dentro del tema de manejo de riesgos. No sé si nos podrías comentar un poco acerca de esto y también dar visibilidad a que este tema cada vez coge más profundidad. A ver, generalmente las crisis han estado asociadas a situaciones reputacionales, ¿no? Que puede enfrentar una empresa. Pero ocurre que las razones por las que tu reputación puede ser afectada han estado asociadas por temas de la operación misma de la empresa o por algún accidente que haya enfrentado la empresa. Pero hay una nueva variable que se está considerando y que es bien importante, que está asociada con la criminalidad, la inseguridad ciudadana, que puede volverse un factor o una variable que puede también terminar generando un problema reputacional y por tanto tiene que ser tratado dentro del comité de crisis, ¿no? Justamente cuando estábamos planeando y pensando en las situaciones de crisis, tuve la experiencia de estar en un taller y vinculado con la criminología, ¿no? Y lo que nos explicaban estos especialistas en seguridad ciudadana, criminólogos, es que a veces uno tiende a no tener en cuenta que un robo menor a uno de mis trabajadores puede efectivamente después generar un problema mucho más serio y reputacional si yo no lo enfrento o no indago adecuadamente por qué es que se ha producido, ¿no? En este caso en particular, habían habido robos sistemáticos de los teléfonos a trabajadores cuando salían,
¿no? Y como la persona simplemente se iba, ya no regresaba a la oficina, no asociaban que sí había un vínculo entre estos robos y uno de los gerentes de la empresa que había estado o que había solicitado un préstamo de estos, digamos, gota a gota, ¿no? Y que finalmente había sido amenazado, y como él no había cumplido con esta amenaza, estaban recayendo acciones en contra del personal y por lo tanto empezó ya a afectar a la empresa en sí, ¿no? Correcto. Interesante lo que mencionas acerca de este nuevo tópico que es la criminología entrando, digamos, al manejo de crisis de las empresas. Y por ahí también nos da curiosidad de saber, digamos, qué problemática o crisis marcó tu experiencia y un poco tu vida también en el sector. Bueno, digamos que son dos cosas, una positiva y otra realmente complicada, difícil, ¿no? La primera fue que cuando yo ingreso al mundo minero, una de las principales, digamos, funciones que yo tenía que desempeñar estaba asociada con actualizar el manual de crisis de la empresa, ¿no? Entonces ahí comprendí que hay empresas que son muy rigurosas, muy serias, que tienen sus protocolos establecidos, que diferencian muy bien lo que es una emergencia versus una crisis y que se preparan incluso, ¿no? Y hacen simulacros de crisis y trabajan con todas las personas y que lo hacen de tal manera y con un nivel de confidencialidad que llegado el momento del día del simulacro ni siquiera los propios colaboradores sabían que estaba ocurriendo de manera, digamos, hipotética, ¿no? Sino que pensaban que era real, ¿no? Entonces me pareció muy rico, muy importante porque te muestra cómo es que regularmente reaccionamos frente a este tipo de situaciones, ¿no? Y la otra experiencia sí estuvo marcada básicamente por una situación difícil, ocurrió en otra empresa, el transporte de personal se cayó al barranco, murieron varias familias, varias personas fallecieron, y la forma como se abordó la situación, la forma como se activó el comité de crisis, te dice bastante de cómo fue después manejado, ¿no? La situación, cómo cómo se comunicó a los trabajadores, cómo se activaron los protocolos, cómo se coordinó con las distintas autoridades para mencionar este tema. Entonces, no fue tan rápido como quizás hubiese ocurrido, entonces eso mostró, ¿no? Que es muy importante que todos sepamos cómo reaccionar en ese momento, ¿no? Y no ocurrió, ¿no? En otro momento también me pasó que uno de los colaboradores tuvo un accidente a muy, muy altas horas de la noche con el resultado de una persona fallecida. Y nuevamente, ¿no? Las personas no se conectaban, las personas no fueron informadas a tiempo, y te das cuenta ahí que efectivamente si tú no has previsto cómo activar estas situaciones o cómo enfrentarlas, terminas dilatando el tiempo, terminas generando una mala imagen, terminas además con personas descontentas, ¿no? Producto de esta situación. Y ahora que nos mencionas, hay problemas obviamente de dimensiones diferentes en los casos que nos planteas. La pregunta entra a raíz de qué tipos de empresa deberían tener un comité de crisis, o en este caso, todas las tienen que tener. ¿Cómo se maneja en el sector? O sea, en general las empresas deben tener un comité de crisis porque no estamos exentas de experimentar un proceso de este tipo, más ahora y en el contexto en el que vivimos, ¿no? Yo creo que así seas muy pequeño, seas muy grande y de cualquier sector debemos tener comités de crisis, ¿no? Porque nos permite enfrentarnos, como te digo, y gestionarlo adecuadamente. Pero va a depender de repente de el mismo gerente general o del gerente de recursos humanos para poder definir de repente hacer algún tipo de simulacro o reunirse cada cierto tiempo para estar al tanto y estar al día, ¿no? Pero la recomendación es que todas las empresas tengan un comité de crisis, ¿no? Y sería enriquecedor que, por ejemplo, te pongamos una casuística ahorita, ¿no? Existe una amenaza de crisis para una empresa. ¿Cómo se suele activar? Porque me imagino que hay diferentes tipos de roles y cada uno desempeña para ciertos canales, ¿no? Entonces, ¿cómo, por ejemplo, se activa frente a una crisis el comité? Generalmente existe un manual de crisis, ¿no? Y ese manual de crisis te define quiénes son los que van a participar, te define cómo se van a comunicar, te define cuáles son esos roles y te define también quién convoca
al comité de crisis. Para hacerlo, digamos, en simple, si ocurre una situación como la que acabo de mencionar o ha habido una situación en la operación que va a generar un problema, digamos, de reputación, lo que suele suceder es que hay una asistente ya definida para activar esto, son convocados por correo, todos se juntan a una hora y comienzan a discutir la situación. Y la idea aquí es que cada uno de ellos reporte cuáles son, digamos, los efectos desde el ángulo o desde su rol en este comité, ¿no? Hay empresas o hay metodologías que incluso consideran tener como parte de su metodología ya reservado un espacio en algún hotel o en algún lugar para que en el momento que se active el comité de crisis todos se mudan a este lugar y desde ahí es que se toman las decisiones, se hacen las coordinaciones y se elaboran las comunicaciones, ¿no? Este manual también considera no solamente roles, sino también considera formatos, mensajes claves que tienen que estar listos para que en el momento de que ocurre esta situación tú puedas hacer uso inmediato y no tengas que en ese momento ponerte a pensar qué tengo que decir, cómo lo tengo que decir, sino que ya está preestablecido y uno puede hacer uso de esta información inmediatamente. Interesante cómo se despliega, ¿no? el comité de crisis. Y hablando respecto al comité, ¿qué skills consideras que son necesarios para las personas que forman parte? Porque hablamos de crisis, pero hablamos que detrás de cada crisis también hay personas y familias que se ven afectadas. Entonces, ¿consideras que estas personas que pertenecen al comité tienen que tener o ser capacitados respecto a ciertos skills? Definitivamente, ¿no? Porque una cosa es un documento, es aprender cómo es que tú vas a reaccionar frente a la situación y otra muy distinta es cuando ya ocurre, ¿no? Correcto. Entonces, lo que también se recomienda es que una vez al año las empresas hagan simulacros de crisis, ¿no? En las que se defina una situación anónima, ¿no? Que podría ocurrir sin que el resto lo sepa y se desarrollan estos ejercicios y eso les permite a estas personas que van a ser parte del comité de crisis poner en práctica y saber además tú también si están o no, digamos, informados y han leído su manual. Porque muchas veces ocurre que nos envían el documento, nos dicen, oye, por si acaso este es un requisito importante, lo tienes que tener leído y conocido, pero cuando ocurre la situación te das cuenta o que algunos no lo leyeron o que otros, a pesar de haberlos leído, no tienen, digamos, la facilidad para ponerlo en práctica, ¿no? Hay personas que se bloquean u otros que se toman más tiempo para poder tomar algunas decisiones. Entonces, en ese momento, creo que una de las, digamos, prácticas más recurrentes, además de tener un manual, es también hacer ejercicios, ¿no? O simulacros de crisis. Correcto. Y bueno, aquí mencionas el manual de crisis. No sé si hay otras herramientas adicionales que deberían estar implementando las empresas respecto a este punto también. Lo que ocurre es que dentro de las empresas hay como niveles, ¿no? de situaciones. Una que generalmente es la operativa que está asociada y está atendida por los equipos de respuestas a emergencias, ¿no? Las cosas muy cotidianas. Cuando esta situación escala y puede dañar la reputación de la empresa, es que se activa el comité de crisis y para eso principalmente lo que tú tienes es un manual y en ese manual tú tienes las funciones como lo acabo de mencionar, pero también tienes a este comité y lo que tiene que ocurrir es activarse este comité y este comité lo que desarrolla durante el proceso, porque es bien importante diferenciar la crisis y cómo gestionas la crisis, el momento en el que está ocurriendo y luego también cómo cierras, ¿no? Lo que viene después de la crisis, porque también hay un procedimiento que es totalmente distinto al de la crisis y al de la operación regular, ¿no? Entonces, todas estas, digamos, diferencias son bien importantes de tener en cuenta, ¿no? Y están, digamos, descritas generalmente en estos manuales, ¿no? Ok, correcto. Bueno, me parece muy interesante y enriquecer lo que nos comentas. Toda esta información, digamos, o todo esto que nos has comentado respecto al manejo de crisis, ¿tú lo aprendiste en algunos cursos o para las personas que son nuevas o que están ingresando, digamos, a este tema del manejo de crisis, la gestión de crisis, ¿cómo pueden capacitarse? Mira, yo estoy en minería en los últimos 10 años, ¿no? Y como te comenté, mi experiencia inicial fue bien rica, enriquecedora, porque estuve en una empresa que trabajaba la crisis, desarrollaba simulacros de crisis y valoraba mucho tener informado a todos los colaboradores
en ese sentido, ¿no? Luego, la minería, ¿no? O sea, mis siguientes experiencias en minería y estos años en minería me demuestran que es un sector sensible, es un sector que está expuesto permanentemente a situaciones de distinto tipo, sociales, políticas, y los lleva muchas veces a enfrentar situaciones vinculadas con la reputación, y por lo tanto la crisis es una situación potencial en este sector de manera permanente. Muchísimas, te diría que la totalidad tienen comités de crisis. Lo que no encontramos en el mercado es justamente instituciones que alimenten permanentemente o actualicen permanentemente a los colaboradores o a las empresas en esta temática, ¿no? Que incorporen esas nuevas variables que pueden surgir como elementos para que la crisis se dé, ¿no es cierto? Entonces, sí considero que, y ahora además en mi rol de consejo directivo de Erudia, ¿no? Esta interesante e innovadora propuesta de capacitación, de fortalecimiento de capacidades en el mundo minero, que había una necesidad de incorporar esta temática para que justamente esta necesidad que todavía no está cubierta se alimente y esté permanentemente actualizada, ¿no? Entonces me pareció, cuando lo conversábamos con el consejo directivo, que era una oportunidad importante, porque no existe, digamos, mucha oferta con estas características, ¿no? Y lo que está proponiendo este curso, y en particular el curso dentro de Erudia, es una formación no solamente, digamos, teórica, sino también una formación con mucha experiencia. Los profesores tienen mucha experiencia en el rubro, en el sector, en los temas de manejo de crisis, pero además presenta una metodología que te permite, ¿no es cierto?, no tener al docente frente a ti hablando, sino a dos docentes trabajando contigo de manera simultánea, en la que desde ambas experiencias tú puedes ir recibiendo la capacitación, la información, pero además también subsanando todo el conjunto de dudas que se puedan generar durante la formación, ¿no? Entonces, esta nueva propuesta me parece que va a enriquecer mucho más y además va a completar estas necesidades de formación que existen actualmente. Interesante lo que mencionas. Y para ir ya cerrando, digamos, la entrevista, ¿qué consejo le darías a las empresas? Muchos de los que están viendo seguramente este video son tomadores de decisiones, son personas que trabajan en el sector minero. ¿Qué consejo les podrías brindar? Bueno, como lo hemos venido conversando, ¿no? El tema y cómo gestionar la crisis es una situación delicada, puede generar altos costos de transacción y de operación si uno no lo enfrenta de la manera más eficiente y más efectiva. Por lo tanto, mi recomendación sería que inviertan en actualizarse en crisis, en los últimos modelos de crisis o cómo enfrentar la crisis, que inviertan en la capacitación, en la formación de sus cuadros, principalmente de los equipos vinculados con derechos, con legal, con recursos humanos, con logística, en general todo el equipo, que forman todos los colaboradores de una empresa, y también de ellos mismos, de los propios tomadores de decisiones. Creo que es importante que estemos todos, digamos, con la misma información, en la misma sintonía. Pero además, ¿no?, el sector minero es un sector altamente vulnerable en los últimos años, más aún con estas economías ilegales y con una presencia cada vez más fuerte de minería ilegal en casi todos los espacios del país. Por lo tanto, el riesgo es mucho más alto y eso genera que hay que estar más preparados y estar siempre alertas a este tipo de potencialidad de crisis. Mi recomendación es capacítense, actualícense permanentemente y hágalo con Erudia, porque tiene una excelente propuesta, innovadora y con una metodología nueva en el mercado. Ya saben, hoy día tuvimos a Milagros Alvarado. Espero que haya sido enriquecedor para muchos de ustedes. Así es que muchas gracias, Milagros, por haber estado hoy en Erudia Talks. A ti, muchas gracias. Gracias.